Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan permanentemente en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, estamos cerrando la semana anterior en el capítulo 24, un capítulo que nos deja lleno de bendición, toda vez que se suceden momentos extremadamente importantes en este capítulo 24. De igual manera, quiero recordarles que tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? Cuando Moisés sube a la montaña, dice la palabra que permaneció durante 40 días y hablamos cuán importante es este número 40, cuán importante y en cuántas ocasiones se repite durante el texto bíblico. Esa es la tarea. Me han pedido algunos hermanos que les dé un tiempito más, así es que, ok, está bien, lo podemos dejar para los siguientes días, entre hoy, entre mañana y pasado, ya tenemos el 100% de la respuesta. Muchos hermanos me han enviado ya sus citas bíblicas, los textos, extraordinario, y algunos me han pedido un tiempo más, así es que bien pueden. Quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv, bendiciones para todos, saludos a quienes nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV, para ustedes buenas tardes, bendiciones. El capítulo que damos comienzo en el día de hoy es el capítulo de Éxodo, en el Éxodo capítulo 25. Dice esta palabra, léalo conmigo. Yahweh habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón tomaréis mi ofrenda. Aquí hay algo muy importante, porque a partir de este momento, en el capítulo 25 en adelante, estaremos hablando de la importancia de la ofrenda y vamos a entender con claridad qué tiene que ver una ofrenda, qué tiene que ver el tomar ofrenda para construir tabernáculo, qué va a suceder en ese tabernáculo. ¿Por qué es tan importante en esta primera expresión del capítulo 25 hablar de ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda? Muy importante. Así es que cuando hablamos de este aspecto inicial, debemos tener en cuenta que aquí Yahweh le pide a los hijos de Israel que hagan una ofrenda, y todos los que tienen un corazón motivado para dar esta ofrenda. Dar ofrenda, que es básicamente oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas. ¿Y cuál era el propósito de tomar toda esta ofrenda? Observen, ofrenda de manera voluntaria. Todo esto tenía como propósito construir una morada para el Eterno, un lugar para Dios, un lugar para que la presencia de Dios, y es importante que allí definamos algunos conceptos, lo veremos en detalle en el transcurso de la semana, pero Dios está presente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué específicamente Dios quería que se construyera un lugar? Y dice Él, para que viva Él allí. Entonces, si Dios está presente en todo lugar, era necesario tener un lugar particular, específicamente donde Él habite. Vamos a ver entonces cuál importante es la construcción de esta expresión que conocemos como tabernáculo, que realmente la expresión más adecuada sería santuario. Por lo tanto, es bien importante que veamos que dentro de este santuario se van a construir también alguna serie de instrumentos o de elementos que nos van a representar momentos muy importantes en toda la tipología y el significado de la vida del creyente. Entre ellos, por ejemplo, el arca, un arca que será hecha, dice la palabra, de madera cubierta de oro de 2 codos y medio y su longitud de 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Tendrá una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las 4 esquinas. 2 varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarla dentro del arca para poderla transportar de un lugar a otro, y dentro del arca se pondrá el testimonio.
es bien importante que vayamos revisando estos aspectos de manera prudente, con mucha atención, porque aquí vamos a empezar a aprender, entre tantas cosas que hemos aprendido, aprender detalles que muchas veces se nos han pasado por alto o no se nos han indicado de la manera correcta. En el verso 25, en el capítulo 2, dice la palabra, repito, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere su ofrenda de manera voluntaria. Quiero resaltar nuevamente, repito esta expresión, de manera voluntaria. Entonces, esta ofrenda que estamos tomando de manera voluntaria tiene un nombre en hebreo y su nombre es terumá. Terumá. Muy importante que usted lo tenga presente. Terumá. De hecho, es nuestro tema de toda la semana. Terumá, que traduce básicamente como significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Y es muy importante porque esta ofrenda también viene de una raíz que significa alzar, es decir, elevarla, presentarla. Cuando nosotros presentamos una ofrenda a Dios, cuando nosotros entregamos de manera abierta, de manera voluntaria, de manera visible, es decir, que la gente vea que nosotros estamos entregando una ofrenda para Dios. Recuerden que hay algunas expresiones en la Biblia como que lo que no haga tu mano derecha, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Vamos a empezar a definir cuándo una ofrenda debe ser presentada, alzada, levantada y entregada de manera voluntaria a Dios, que se vea, y también cómo hay una ofrenda que Dios también nos pide que lo hagamos, no digamos a escondidas, mejor decirlo en secreto, es decir, que nadie tiene por qué saber que tú estás presentando una ofrenda y en qué casos particulares es que sucede todo esto. Cuando hablamos de la ofrenda, es muy importante recordar que en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 16 al 18 está escrito: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré sus oídos y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. En esta expresión que estamos viendo, nos damos cuenta de cómo al hablar de un altar vamos a tener allí un lugar donde nos vamos a reunir, y en ese lugar de reunión vamos a empezar a tener nuestro tiempo de adoración y vamos a tener nuestro tiempo en un sentido más específico de intimidad, de relación personal con nuestro Dios Todopoderoso. La ofrenda para la obra del Eterno, entonces, resaltémoslo, ya lo mencionamos, no será una ofrenda exigida ni obligatoria. Lo primero que quiero resaltar nuevamente es que es una ofrenda voluntaria y además que esta ofrenda no sea dada en secreto. ¿Cómo entonces vamos a entender esta palabra? Observen. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, dice el libro de Mateo en el capítulo 6, verso 1 en adelante, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Esto es muy importante. Cuando tú estás dando limosnas, ya veremos entonces el significado o el sentido de dar una limosna. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña con respecto a dar limosna? Entonces, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Veamos entonces qué es lo que nos quiere explicar y cómo vamos a arrancar esta nueva semana hablando de ofrendas. En primer lugar, hay que entender la palabra justicia que habla este texto. Y aquí la palabra justicia en hebreo se refiere a la palabra sedaká. Por favor, dígalo conmigo, sedaká.
Hoy estamos mencionando dos palabras y estoy entregando su original en hebreo porque es muy importante que diferenciemos la una de la otra. La palabra terumá la entendemos como una ofrenda voluntaria y además una ofrenda visible, una ofrenda que alzamos y presentamos a los ojos de todos. Pero la segunda palabra que estamos considerando hoy es la palabra sedaká. Y cuando hablamos de la palabra sedaká, significa justicia, justificación, mérito, obra, caridad, limosna. Este término sedaká se usa con mucha frecuencia cuando particularmente estamos ayudando a personas necesitadas. Entonces, aquí está la respuesta a la diferencia entre una ofrenda terumá y una ofrenda sedaká. ¿Cuál es? Repito, la primera, la palabra ofrenda, porque es nuestro tema, terumá, ofrendar, dar de manera voluntaria y de manera abierta, pública, que todos vean. Es cuando nosotros entregamos esa ofrenda con el propósito de cumplir o suplir la necesidad en el templo. Y es lo que vamos a ver cómo, recordemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Egipto durante esos términos de los 430 años, vimos en las semanas anteriores que al momento de la salida, Dios le pidió al pueblo que fuesen a todos los puntos del pueblo egipcio y pidieran las ofrendas. Y dice que ellos entregaron de manera voluntaria, entregaron oro, ropas, alhajas y muchas cosas. De tal manera que el pueblo de Israel, cuando salió de su cautividad en Egipto, perdónenme, vimos cómo salieron con gran abundancia económica. Y tratamos el tema. Fue en calidad de préstamo, fue en calidad de regalo, fue en calidad de ofrenda, en qué calidad. Y casi concluíamos que realmente todo ese dinero, oro, alhajas y valores que el pueblo de Israel tomó del pueblo egipcio y que ellos voluntariamente entregaron, podríamos considerarlo prácticamente el pago de cuántos años el pueblo había servido en esa condición de esclavitud. Ahora, ¿por qué era tan importante y por qué Dios ya traía ese propuesto de salir con todas estas alhajas? Porque ahora viene un momento en el que en el capítulo 25 Dios puntualmente dice que ahora tomaremos ofrenda del pueblo, de los varones, y cuando tomemos esta ofrenda, veamos entonces cuán voluntariosos, cuán dadivosos, cuán tan ofrendadores ahora son el pueblo de Israel. Cuán en su corazón, cuán disponibles hay para entregar la ofrenda. Muy interesante. Entonces la ofrenda terumá es abierta, es visible, porque es la que se va a tomar con el propósito de la construcción del santuario o del tabernáculo. Y la segunda, el segundo tipo de ofrenda que estamos considerando, dijimos que es la ofrenda sedaká, y esta ofrenda sedaká se diferencia de la primera porque es aquella que damos en ejemplo a una persona que está en necesidad. Cuando nosotros sabemos que tenemos un familiar, a un amigo, un hermano de la congregación, una persona aún no necesariamente cercano o afectivo a nosotros, una persona que está en una circunstancia de necesidad y nosotros presentamos ofrenda a esa persona, sea económica, sea ropa, sea alimento, medicamento, cualquiera de las necesidades que una persona pueda estar pasando, a esta ofrenda se le conoce con el nombre de sedaká, y dice la palabra, según vimos el texto en Mateo capítulo 6, verso 1 al 4, que esta ofrenda no sea conocida. Es decir, que tú no presumas presunción, que tú no presumas ante otras personas que estás dando limosna a una persona necesitada. Básicamente este es el concepto. Que cuando el Señor pone en tu corazón llevar una donación en alimento, en ropa, en medicamento, económica, a alguien que tú sabes
que el Señor puso en tu corazón que esa persona está en necesidad, entonces no necesitas hacer sonar una trompeta y que todo el mundo reconozca y la gente pueda decir, ay, qué tan buen es, qué tan buen hombre, qué tan buen corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque cuando damos esta ofrenda, sedacá, el Señor nos pide que la hagamos de manera silenciosa, totalmente voluntaria y con el único propósito de servir y ser de utilidad en la vida y en medio de la necesidad de otra persona. Lastimosamente, la Biblia nos lo relata en muchos textos y por supuesto la vida nos lo enseña cotidianamente. Los hombres, cuando entregan ofrenda, quieren que todos le reconozcan. Quieren que digan cuán grande, cuán valioso, cuán importante es la obra que este hombre ha hecho al sembrar una ofrenda, repito, en economía, en valor económico o cualquier otra manera. Déjame compartirles o permítanme compartirles por un momento, hablando de la importancia de estas ofrendas, que justamente nuestra congregación, nuestro sitio en el cual nos reunimos, ha sido precisamente la ofrenda de un hombre a quien Dios puso en su corazón hace ya algunos años sembrar una ofrenda económica muy importante para que pudiésemos precisamente adquirir el valor o adquirir el lugar mejor, el terreno donde hoy está nuestro lugar de congregación. Y yo recuerdo con absoluta claridad que cuando este hombre y en la reunión de algunas personas como testigos nos hizo entrega de aquella ofrenda a través de un título, de un cheque, yo recuerdo que la primera observancia que el hombre nos pidió es que no pudiésemos o no colocásemos su nombre, como sería importante hacerlo, en una valla, en una placa conmemorativa y honráramos a este hombre. Él nos pidió que no lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque él no quería que su nombre fuera alabado, que su nombre fuera reconocido, porque era algo que evidentemente Dios había puesto en su corazón y él de manera voluntaria había sido tocado para sembrar esa ofrenda a esta comunidad hispana que en aquel tiempo no teníamos un lugar donde congregarnos. Habíamos rodado de un lugar a otro, tiempo aquí, un tiempo allá, 6 meses aquí, 6 meses allá, entrábamos, salíamos como emigrantes de un lugar a otro, pero no teníamos ese punto fijo, estable donde reunirnos. Así es que el mensaje inicial para el día de hoy, en el que quiero que tratemos con detalle lo que viene para toda la semana, repito, lo vamos a ver aquí en el capítulo 25. La ofrenda para el tabernáculo, Mishká, santuario también podríamos considerar esta expresión. Y dice entonces a partir del verso 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y cada una de estas expresiones que estamos viendo aquí, por supuesto, tiene un sentido espiritual muy importante. Pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Aquí ya vamos a ver los aspectos importantes de las piedras preciosas que aparecen precisamente en el pectoral del sacerdote, que tiene como tarea y tiene como labor ahora ya en el proceso del tabernáculo realizar el proceso precisamente dentro del mismo. Y harán un santuario para mí. Observen que aquí aparece la palabra santuario, muy importante porque es una expresión muy correcta. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta expresión habitaré en medio de ellos es una expresión muy interesante porque lo que está denotando allí es que realmente no es que haya una presencia física de Dios puntualmente en aquel lugar. Es porque recordemos, Dios está presente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo.
pero lo que nos está diciendo es que hay una esencia de Dios en aquel lugar llamado tabernáculo, en aquel lugar llamado santuario, y en ese lugar la presencia manifiesta de Dios habita allí, en el sentido de que cuando nosotros vamos a este lugar a adorarle, a ofrendar, y cuando nosotros vamos a este lugar, en ese mismo lugar encontraremos esa cercanía, es decir, es un sitio en el que nosotros, y permítame decirlo, de manera espiritual, entendemos que allí es el punto donde podemos encontrar esa máxima relación, esa máxima conexión, esa máxima intimidad con el Dios Todopoderoso. Claro, por supuesto, es la experiencia que vivimos hoy cuando vamos a nuestros lugares, a nuestros santuarios, a nuestros templos y nos reunimos como familia, nos reunimos como congregación, adoramos, presentamos nuestras ofrendas y por supuesto tomamos la palabra y hacemos el estudio de la palabra, y es un lugar donde muy seguramente muchos en algunos momentos nos postramos de rodillas, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, tenemos ese tiempo personal íntimo con Dios y podemos sentir, podemos vivir la experiencia de tener ese momento de conexión, repito, para con el Señor. Básicamente lo que estamos viendo en este proceso de lo que empezamos ahora en el capítulo 25 tiene que ver justamente con esto que estoy mencionando. Entonces, nos dice la palabra que cuando hablamos de estas dos expresiones de ofrenda, terumá y sedaká, hay que diferenciarla una de otra, en que una es para el altar, para el templo, para el santuario, la cual es de manera voluntaria, mientras que la otra la hacemos a personas que se encuentren bajo una circunstancia de gran necesidad y que lo hacemos de manera voluntaria sin necesidad de que todo el mundo conozca que estamos haciendo esto. Ahora, en el capítulo 25 dice, y hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. Estos capítulos que hemos visto nos han establecido que evidentemente al habitar Dios con nosotros también tenemos que tener claridad, por lo que vimos en el capítulo 24 la semana anterior, que ahora hay una relación de matrimonio, es decir, desde el momento en el que Dios habla con su pueblo y le indica algunas normas establecidas, estatutos, y lo primero que el Señor hace después de entregarnos los mandamientos en las tablas de piedra, la Torá, y entregarnos los misbat, las ordenanzas, lo primero que el Señor nos pide es que se levante un altar y en este altar se lleve a cabo el sacrificio de sangre. Recuerden que se esparció la sangre sobre el altar y se esparció la sangre sobre todo el pueblo. Y esto nos representa el matrimonio, un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Hay un sacrificio de sangre y a partir de este momento establecido ese matrimonio, ahora en este proceso vamos a levantar un altar para que nosotros a partir de este momento veamos al eterno Dios Todopoderoso entre nosotros y que ese matrimonio que hemos realizado, ese nuevo proceso de pacto, será la razón por la cual ahora el Eterno nos da esa casa para que al vivir juntamente con Él como matrimonio, esposo, esposa, podamos tener ese tiempo de comunión y de relación. Así es que ahora este tabernáculo, este santuario, será una casa en la que, podríamos llamarlo así, es una casa de carácter celestial en la que el Eterno ha preparado para pasar los tiempos específicos para con nosotros. Este texto que nosotros vemos de habitar entre ellos es muy importante. La palabra allí es Bejotam. Bejotán, que significa entre ellos, en ellos, habitar en ellos. Muy importante la expresión, por favor dígalo conmigo, habitar en ellos. Es importante que Dios habite en mí. Es importante que Dios habite en mi familia. Es importante que Dios habite en mi hogar. Pero lo más importante es que Dios habite en mi corazón. Dígalo conmigo, Dios habita en mi corazón.
Y cuando vemos este proceso, entonces entendemos que el verdadero lugar, la verdadera morada, la verdadera casa de Dios no es como hoy particularmente lo expresamos cuando decimos vamos a la iglesia. Es una expresión tan típica. ¿Hacia dónde van? Hacia la iglesia. ¿De dónde vienen? De la iglesia. Sin embargo, en todo el texto del Antiguo Testamento, y lo decíamos desde la semana anterior, la expresión iglesia, escrituralmente iglesia, no existe, no está escrita. La expresión iglesia fue una expresión o es una expresión de carácter griego que fue posteriormente incorporada en el nuevo pacto, en el pacto renovado. En el antiguo pacto o en lo que conocemos como Tanaj, la expresión iglesia no existe porque siempre que hablamos de esta expresión lo hacemos como asamblea, como congregación. De tal manera que aunque hemos levantado hoy templos, llamados comillas, iglesias, lo más importante es tener presente que el único santuario y el verdadero templo, la verdadera casa celestial donde mora la presencia de Dios, evidentemente es en nuestros corazones. Dígalo conmigo, en nuestros corazones. Betoham. Esta palabra Betoham significa que habita en ellos, en ellos. Por favor, dígalo conmigo, en ellos. Y entonces el Dios que está presente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, habitará en ellos. Conforme a todo lo que voy a mostrar, dice el verso 9, hay que tener en cuenta que todo este texto nos va a indicar con detenimiento los materiales, las medidas y los planos de todo lo que se va a empezar a construir a partir de este momento. Cuando entremos mañana, si así el Señor lo dispone, aquí en el verso 10, hablaremos puntualmente de lo que significa el arca de testimonio. Y cuando hablemos del arca de testimonio nos daremos cuenta, dice así el verso 10, harán también un arca de madera de acacia. Muy importante el tipo de madera que aquí se nos menciona, la madera de acacia. Acacia que representa una madera incorruptible, muy importante, cuya longitud será de 2,5 codos. Por favor, preste mucha atención al texto que estoy mencionando en este momento. Dice, la longitud de esta arca será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Por favor, tarea. Vamos para la primera tarea de la semana. La pregunta es sencilla y si usted está leyendo su texto bíblico y escudriñando la escritura, estoy seguro que me dará la respuesta de manera correcta. Atención a la tarea. Gracias a los hermanos que disfrutan de la tarea y me envían sus textos y dicen, pastor, esto de la tarea es extraordinario, porque no solamente escucho el tema, sino que me da la oportunidad de ir, de escudriñar, de buscar. Qué importante cuando tenemos la disciplina de escudriñar la palabra. Observen que el capítulo 10, repito, nos habla de las medidas en las cuales se construirá ahora un arca, el arca del testimonio. Y nos dice, número 1, en primer lugar, que será hecha a base de madera, madera de acacia. Pero luego viene el punto de la tarea, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Pregunta para la tarea. ¿Por qué razón las medidas que el Señor nos entrega en el capítulo 25, verso 10, son 2,5, 1,5, 1,5? ¿Por qué no dijo el Señor 3, 2, 1? ¿Por qué puntualmente las medidas son establecidas de esa manera? Longitud, 2,5 codos. ¿Por qué no dijo 2? ¿O por qué no dijo 3? ¿Por qué tienen que ser 2,5 codos? Y su anchura, 1,5 codos. ¿Por qué no 2 codos? ¿Por qué 1,5 codos? Y su altura de 1,5 codos. Esa es nuestra tarea
espero su respuesta lo más pronto posible porque mañana obviamente vamos a estar en este punto y espero ya tener sus respuestas. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el punto y este ha sido el tema de la semana. Capítulo 25, hablaremos de las ofrendas, la construcción del santuario, el tabernáculo y todos los elementos que lo van a componer. Cuán importante es tener claro que la ofrenda es de carácter voluntario. Repítalo conmigo, una ofrenda terumá, de carácter voluntario, abierta, alzada, presentada. Y la segunda ofrenda, sadaká, la ofrenda que es una ofrenda guardada, una ofrenda que no hacemos pública, que no queremos que nadie se entere, pero que estamos haciendo una gran labor con ella, ayudando a quien lo necesita. Muy bien, su hermano Cristo, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día de semana. Gracias por sus oraciones para mi salud, ya muy recuperado, por supuesto que sí. Y muchísimas gracias por participar en la tarea y muchísimas gracias por compartir el video y muchísimas gracias por recibir la enseñanza en sus hogares, en familia y particularmente en sus corazones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Bendiciones, shalom, un muy buen día. Gracias.